Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma. Que no nos engañen con vírgenes ni santos. Solo Jesús salva. Que no lucren con nuestra fe. No lucren con rosarios, ni imágenes, ni la estampita de Juan Pablo II. ¡Viva Juárez! ¡Que viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva el Estado laico y viva a la vez Jesucristo! Solo Jesucristo salva. Solo Él. No salva. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume a Baal. Y el Señor me dijo, voy a levantar y estoy levantando ya una generación como Gedeón, una generación que va a pasar el sacrificio que está listo para dárselo a los ídolos, lo van a trasladar de altar para que sea entregado delante de mi presencia. El Señor me dijo, yo ya tengo el primer toro, que son mis hijos en las naciones, pero vengo por el segundo, que son aquellos que todavía no me conocen, que están ofrecidos a lo que no es Dios, aquellos que están dedicados a Baal y a Acera. El Señor me dijo, es hora de que los trasladen de altar. Han estado en los altares de la idolatría, pero hay que trasladarlos a mi altar. Eso es lo mismo que estamos hablando en este momento, sí. En la iglesia, que es... Tú no fuiste un ministro de Dios, tú no eres un líder de Dios desde que llegaste a la iglesia. No, esa eternidad ya estaba en ti desde que Dios pensó en ti antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Dios le dice a Jeremías, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama eternidad. Dios depositó eternidad en ti y en mí. Esa eternidad es diseño, esa eternidad es propósito, esa eternidad es destino profético. El diseño de Abraham no era en lo natural un diseño concordante con el diseño de la eternidad que yo tenía en él. Porque en el ADN natural, el diseño natural de Abraham decía, no puedes tener hijo. Pero en el diseño, en el espíritu, en la eternidad, en el espíritu y en el corazón de Abraham decía, Padre de multitudes. ¿Y qué hace Dios? Dios le mueve el escenario de su vida y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios lo movió del escenario donde él estaba. Esa atmósfera era una atmósfera contraria que no permitía que la eternidad de Abraham se manifestara. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? ¿Cuántas circunstancias en nuestra vida no han permitido que tu ADN, que tu diseño se manifieste? Por eso Dios empieza a remover todo lo que tiene que ser removido. Empieza a arrancar lo que tiene que ser arrancado. Muchas veces un cambio de escenario en la vida te va a doler y vas a sentir que te arrancan la vida. Pero yo quiero decirte algo. Cuando el cambio de escenario viene, no llores por el escenario anterior. Dios te está posicionando en un nuevo escenario para activar la eternidad que está dentro de ti.
¿Usted cree que a Abraham no le dolió dejar la tierra, dejar la parentela, dejar todo lo que tenía en su vida? ¿Usted cree que no le dolió, que fue fácil para él? Un cambio de escenario duele. Y los que se atreven a cambiar de escenario, déjeme decirle algo. Aunque el mundo no los entienda, un cambio de escenario va a hacer que se manifieste todo el potencial que tú llevas adentro y que nunca antes habías podido conocer que había en ti. No solo a Abraham le cambié el escenario. Me dijo José, fue un hombre que su ADN natural gritaba pastor de ovejas. Venía de una generación, todos eran pastores de ovejas. Lo natural en José decía, vas a ser un pastor de ovejas. El escenario de José decía, eres un pastor de ovejas. La atmósfera que lo rodeaba, lo natural gritaba, eres pastor de ovejas. Pero había eternidad en él. Había la eternidad de Dios en él. Y un día Dios permite que le acontezca algo. Y dice la escritura que su padre Jacob vino y le puso una túnica de mangas largas en el original. Una túnica, un vestido de rey. Jacob lo viste a su hijo como un rey siendo un pastor de ovejas. ¿Sabe por qué? Porque Jacob había sido un hombre que había tenido que disfrazarse. Y él no quería disfrazar a su hijo de lo que su hijo no era. A Jacob su madre lo había disfrazado para que él pudiera tener la primogenitura. Él no iba a destinar a su descendencia a los mismos disfraces que él tuvo que ponerse para arrebatar su bendición. Cuando Jacob ve que en su hijo José hay un ADN diferente, él dice, no, este no es pastor de ovejas. Este tiene ADN de gobernante. Y aunque la atmósfera que rodea a mi hijo dice y grita que es pastor de ovejas, yo lo voy a preparar con las vestiduras correctas para el escenario donde va a tener que entrar. Y le pone vestidos de rey. Hasta ese día José pastoreó ovejas. Nunca más volvió a pastorear, pero ¿sabe lo que pasó? Por causa de tener los vestidos correctos, empezó a tener sueños de grandeza. Y Dios me habló esto y me dijo, hija, levantaré una generación de ministros. Son padres y madres dentro de mi casa que van a empezar a vestir a la generación que darán a luz con las vestiduras apropiadas para posicionarlos en el escenario correcto y activar la eternidad que llevan adentro. Quiero decirle que quizás muchos de ustedes han venido a este lugar con un ADN natural, pero Dios los está transicionando para activar el ADN verdadero. Tú no tienes que acomodarte a lo que la vida, las circunstancias o todo lo que tu genética natural te entregó. Hay un ADN de eternidad que se va a empezar a manifestar en tu espíritu en este tiempo. Ahora Dios mueve a José. José está entre su casa, entre sus hermanos, pero sabe una cosa, la eternidad contenida en él jamás hubiese podido manifestarse en el ambiente donde él se movía. Por eso Dios permite la traición. Por eso Dios permite la persecución. Por eso Dios permite la calumnia. Por eso Dios permite que lo saquen de la casa, que lo vendan, que lo conviertan en esclavo. Porque era la única manera de llevar a José al escenario correcto. Y estando en el escenario correcto, lo que tenía de ADN en su espíritu empezó a manifestarse. Ya ahí nunca más fue pastor de ovejas. Yo no sé si usted me entiende en esta noche, pero hay cosas que a veces usted y yo no comprendemos. Dios nos quiere mover de escenario y nos aferramos al escenario anterior. Nos duele, lloramos, pedimos oración. Yo te voy a decir esto: deja que Dios te mueva del escenario equivocado y te posicione en el lugar correcto, donde se activarán las grandezas de Dios sobre tu vida. Espíritu. Y eso es lo que se va a manifestar en usted. Aprenda a ver como el cielo está viendo.
Aprenda a ver como Dios está viendo sobre su vida. No vea lo oscuro, no vea lo negativo, porque esto que le está pasando hoy quizás sea lo mejor que le pueda suceder en toda su vida, porque lo está llevando al lugar donde Dios quiere posicionarlo. Señor me dijo, yo le traje un cambio de escenario a Ezequiel. Y eso sí que me dejó a mí así como, no entiendo, explícame. Y me lleva al libro de Ezequiel y me pone a leer en el versículo 3 donde dice que Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi. Y el Señor me habla y me dice, mira, ¿cuánto se escribió de Ezequiel mientras era sacerdote? Le dije 3 versículos. Me dijo, ¿sabes que mi iglesia ha estado así? Escribiendo 3 renglones de la historia de las ciudades porque han caminado tan solo en la dimensión sacerdotal. Han sido sacerdotes y como sacerdotes no han podido escribir la historia de las naciones. Me dijo, pero yo les voy a dar un cambio de escenario, como se lo di a Ezequiel. Me dijo, porque a Ezequiel le cambié el escenario del sacerdocio y lo posicioné como profeta. Y cuando yo traigo el posicionamiento en el ámbito profético, la vida de los que fueron tan solo sacerdotes empieza a ser transformada. Me dijo el Señor, mi iglesia no ha entendido que durante años caminaron en ámbitos sacerdotales, pero no entendieron que llegó la hora de gobernar, que llegó la hora de transformar las atmósferas, que llegó la hora de traer grandes cambios dentro de la sociedad. Me dijo, hija, voy a traer una transición dentro de mi iglesia. Voy a traer una transición en el escenario donde la iglesia se está moviendo. Me dijo, los voy a llevar y los voy a poner en lugares donde ellos jamás pensaron que podrían llegar. Porque la mente sacerdotal no se los permitía. La mente sacerdotal decía, no entramos ahí porque nos contaminamos. Pero la mente profética que les voy a dar no solamente va a entrar en los lugares, sino que va a empezar a transformar las atmósferas donde yo voy a posicionar a mis hijos. Me dijo el Señor, la mente sacerdotal lo único que hizo es no te pongas, no uses, no te metas ahí porque esto es del diablo. Prepárese, iglesia, porque vienen días de grandes cambios en el espíritu de nuestra mente. Vamos a recibir una tremenda renovación. Lo que muchos pensaron durante años que era pecado, como por ejemplo, la iglesia no se mete en política. Dios va a cambiar el escenario y va a meter a muchos dentro de este cambio para transformar los ambientes. Señor me decía, Ezequiel fue sacerdote primero. Escriben 3 versículos nada más de Ezequiel como sacerdote. En el verso 4 dice que Ezequiel tiene una experiencia junto al río Quebar. Eso es el río Éufrates. Y Ezequiel recibe el viento del norte que trae la gloria de Dios sobre torbellinos. Y me dijo, voy a llevar a mi pueblo en un cambio de escenario a través de lo sobrenatural. Y a través de la gloria sobrenatural les voy a hacer entender cosas que hasta aquí no habían entendido. Y me dijo, porque mira después Ezequiel. Y sabe, a mí me sorprendió. Si usted ha leído el libro de Levítico, se dará cuenta de algo. Usted sabe que un sacerdote no podía estar cerca de muertos. Era prohibido por la ley. ¿Quién había dado la ley? ¿Quién había dado la ley? ¿Dios o los hombres? Dios, ¿verdad? Dios da la ley y Dios, diga conmigo, Dios. Dios dice, los sacerdotes no se meten donde están los muertos. Dios da esa ley. Ahora Dios toma a un sacerdote y se lo lleva y lo mete en la mitad de un cementerio. Explíqueme eso. No era que él mismo había dicho que eso no se podía. Yo le pregunté y le dije, yo no entiendo cómo tú primero dices que un sacerdote no puede entrar ahí y cómo después llegas y lo metes ahí. Y el Señor me habla y me dice, es que Ezequiel no fue como sacerdote. Porque como sacerdote él no hubiese podido entrar en esa atmósfera. Por eso le cambié el escenario y lo llevé a la dimensión profética. Y lo que no podía como sacerdote, como profeta, sí tenía la legalidad para hacerlo.
Yo quiero decirle algo, iglesia. La dimensión gloriosa que viene para estos próximos años va a ser algo tan poderoso que yo le dije, Señor, yo no me quiero quedar en la mentalidad del sacerdote, no me quiero quedar en la dimensión del sacerdote, quiero entrar en el escenario de lo profético, porque lo profético va a empezar a cambiar y a transformar las atmósferas. ¿Entiende esto, iglesia? Lo profético no es para las cuatro paredes, es para transformar el valle de huesos secos en un poderoso ejército para Dios. Que el Dios que hizo el cielo y la tierra les ha dado un modelo de victoria, un modelo de autoridad, un modelo de gobierno que dice que Él va a pelear por ti cada batalla. Jesús dijo, yo voy a abrirles esa puerta. Y quiero que escuchen, la piedra que estaba tapando la tumba del Señor es la puerta que se abrió para ti.